Hay un momento justo antes de dormir en el que el mundo entero parece desvanecerse, los sonidos se apagan, las luces se disuelven y solo queda el suave contorno de la habitación. En ese instante, sin que lo notes, tu conciencia comienza a retirarse del escenario físico y a sumergirse en el campo del sueño. Jacobo Greenberg decía que ese espacio donde duermes no es solo un lugar, sino una extensión de tu campo sintergético, la red invisible que une tus pensamientos, tus emociones y la energía del universo. Cada noche, al cerrar los ojos, no solo descansas, te reintegras a esa red. Tu habitación, esa que ves todos los días, donde duermes, donde piensas, donde lloras o meditas, es un espejo de tu energía. Nada en ella es casual. Cada objeto, cada sombra, cada color, cada rincón guarda información sobre ti. Greenberg afirmaba que la materia es solo conciencia densificada. Por eso, los lugares también sienten, también vibran, también responden. Cuando un espacio está en desorden, el campo refleja ese caos. Cuando está en armonía, la energía fluye con suavidad. Piensa por un momento en tu habitación. ¿Qué sientes cuando entras? ¿Paz o peso? ¿Silencio o ruido invisible? Tal vez no lo hayas notado, pero lo que llamas ambiente no es otra cosa que la resonancia de tu propia mente proyectada en el espacio. Greenberg sostenía que el campo es holográfico. Cada parte contiene el todo. Tu habitación no está separada de ti. Es un fragmento de tu conciencia materializado a tu alrededor. Por eso, los lugares pueden sanar o enfermar. Hay habitaciones donde sientes descanso con solo entrar y otras donde el aire parece espeso, donde el tiempo no pasa igual. No se trata de decoración ni de superstición. Se trata de vibración. El campo responde a la información que le das. Si vives rodeado de objetos sin propósito, de rincones que acumulan polvo y energía detenida, el flujo natural se bloquea. Y cuando la energía no fluye, la vida tampoco. Greenberg explicaba que el sueño es una fase crucial del intercambio entre tu mente y el campo. Durante la noche el cuerpo se apaga, pero la conciencia sigue activa, reorganizando la información energética del día. Sin embargo, si el entorno vibra en desorden, esa reorganización se interrumpe. Duermes, sí, pero no descansas. Tu mente viaja, pero no regresa completa. El resultado: cansancio sin causa, pensamientos repetitivos, sensación de estancamiento. Por eso, el espacio donde duermes no debe ser un depósito de cosas, sino un santuario, un lugar donde la energía pueda moverse libremente, donde cada objeto tenga un propósito, donde cada forma invite al silencio. Greenberg decía que el campo busca coherencia y que basta un solo punto de orden para reorganizarlo todo. Ese punto puede ser tú o algo que represente tu conciencia despierta. Y ahí comienza esta historia, porque hay algo que puedes poner en tu habitación, algo muy simple, casi invisible, que transforma el flujo energético del lugar, no por arte de magia, sino por resonancia. Un recordatorio físico que ancla tu intención, que sintoniza el campo mientras duermes y que, poco a poco, cambia la manera en que fluyen tus días. No se trata de objetos caros ni de fórmulas místicas. Se trata de energía y atención. Lo que coloques ahí, si lo haces con presencia, se convertirá en una extensión de ti. Greenberg lo llamaba un anclaje de conciencia, un punto en el espacio desde el cual la vibración se expande y ordena todo a su alrededor. Antes de revelarte qué es, necesito que comprendas algo. El entorno físico no es un escenario pasivo. Es parte de tu campo, responde a tu estado interior. Si lo transformas con intención, tu mente lo seguirá. Y cuando la mente cambia, el campo cambia. Y cuando el campo cambia, la realidad fluye. Así que esta noche, cuando apagues la luz, observa tu habitación de otra manera.
no como un lugar cualquiera, sino como una extensión viva de ti. Mira cada objeto como un reflejo de un pensamiento. Mira el silencio como una forma de diálogo con el universo, porque ahí, en ese espacio donde reposas, se organiza gran parte de tu destino. Y cuando pongas ese pequeño recordatorio, ese símbolo de presencia, notarás algo extraño pero profundo. El aire será distinto, el sueño más liviano, los días más suaves. No porque el objeto haga algo, sino porque tú estarás haciendo algo sin darte cuenta, despertando dentro del campo, incluso mientras duermes. Tu habitación puede ser un reflejo de tu desorden o el laboratorio de tu coherencia. Y lo que pongas ahí esta noche puede ser la semilla de una nueva forma de fluir. Tu habitación como extensión del campo. Jacobo Greenberg decía que no existe una dentro ni una fuera. Todo lo que crees ver fuera de ti es, en realidad, una extensión de tu campo perceptual. Tu habitación, el lugar donde duermes cada noche, no es la excepción. Cada rincón, cada sombra, cada objeto tiene una carga vibracional que responde a tu estado interno. Si tu mente está agitada, el entorno parece pesado. Si estás en calma, el espacio respira contigo. Y si aprendes a mirar con atención, notarás que el lugar donde vives no solo te alberga, te refleja. Piensa en esto. Durante años has depositado en tu habitación emociones, pensamientos, preocupaciones, sueños, deseos y silencios. Todo eso se ha quedado ahí, suspendido en el aire como una huella invisible. Greenberg lo explicaba con una claridad sorprendente. El campo sintergético no se disuelve, se imprime. Todo lo que sientes deja una frecuencia, y esas frecuencias con el tiempo moldean la materia. Por eso hay habitaciones que parecen llenas, aunque estén vacías. Espacios donde la energía se siente densa, incluso cuando la luz entra por todas partes. Tu habitación es como un archivo energético de tu conciencia. Allí guardas más que objetos, guardas versiones de ti. Las noches de insomnio, los pensamientos que repites, las conversaciones que tuviste por teléfono, los días que lloraste en silencio, todo permanece vibrando, y si el espacio no se renueva, el campo se estanca. Greenberg decía que el desorden físico no es otra cosa que una manifestación visible del desorden mental. Si tu entorno está saturado, lo más probable es que tu mente también lo esté. Pero hay algo esperanzador en esto. El flujo puede restaurarse. El campo busca el orden de manera natural. La energía siempre quiere moverse, expandirse, fluir. Si aprendes a observar tu habitación como parte de tu campo, podrás comenzar a reorganizar tu vida sin siquiera salir de ella. No necesitas grandes cambios. A veces basta con mover un objeto de lugar, abrir una ventana, permitir que entre la luz. Cada pequeño gesto físico envía una instrucción energética y el campo obedece. Greenberg solía decir que el entorno responde a la intención más que a la acción. Puedes limpiar una habitación de forma mecánica durante horas y no sentir diferencia. Pero si lo haces con atención, si tu mente está presente, si percibes lo que haces, el campo se transforma en segundos. La conciencia es el verdadero agente de cambio. No el movimiento, sino la calidad del movimiento. Mira tu habitación ahora, mentalmente. ¿Qué te dice? ¿Qué historia cuenta de ti? A veces, los objetos son más honestos que la memoria. Un escritorio lleno de cosas sin propósito habla de pensamientos dispersos. Una cama deshecha por días revela una mente que no encuentra descanso. Una pared vacía puede hablar del miedo a expresarse. Nada está ahí por azar. Todo lo que permanece, permanece por resonancia. Greenberg explicaba que el campo humano busca espejos. Todo lo que te rodea actúa como un espejo que te devuelve información sobre tu estado actual. Si aprendes a leer esos reflejos, puedes entender en qué frecuencia estás vibrando.
Por eso decía, no basta con mirar tu interior para conocerte. También debes observar el mundo que has creado a tu alrededor. Tu entorno es tu inconsciente materializado. La buena noticia es que puedes editar ese reflejo. Cada vez que tocas un objeto con conciencia, estás tocando tu propio campo. Cada vez que ordenas algo en tu habitación, estás ordenando una parte de tu mente. Y cuando eliminas lo que ya no necesitas, el campo se expande. No es solo limpieza física, es un proceso de depuración vibracional. Greenberg lo llamaba alinear los planos, físico, mental y energético trabajando al unísono. Por eso, antes de cambiar el mundo, cambia la habitación donde duermes, porque ese espacio es tu primer universo. Es donde tu conciencia se repliega cada noche para reiniciarse. Si ese universo está en caos, despertarás confundido, pero si está en armonía, el día comenzará claro, ligero, fluido. No se trata de perfección estética, sino de coherencia energética. A veces creemos que la espiritualidad está en los templos, los retiros o los lugares sagrados. Pero Greenberg afirmaba que el verdadero templo es el lugar donde descansa tu cuerpo. Allí ocurre el intercambio más íntimo entre la mente y el campo. Allí sueñas, proyectas, descargas información del universo. Si ese espacio vibra en orden, tu energía se multiplica. Si vibra en confusión, el campo entero se distorsiona. Tu habitación es una radiografía silenciosa de tu conciencia. No es un escenario estático, sino una conversación continua entre tú y la energía. Y cada noche, mientras duermes, esa conversación sigue ocurriendo. El campo lee la información del espacio, reorganiza tus pensamientos, ajusta tus emociones. Por eso, al despertar en un entorno armónico, sientes que todo fluye. No es casualidad, es resonancia. Greenberg resumía esta idea con una frase simple: tu entorno no te pertenece, te representa. Y cuando comprendes eso, entiendes también que puedes transformarlo, no desde el control, sino desde la intención. Basta con empezar a mirar el lugar donde duermes como lo que realmente es, una extensión viva de tu energía. Porque cuando el espacio vibra contigo, el universo entero empieza a hacerlo también. El objeto que sostiene la vibración. Jacobo Greenberg tenía una idea fascinante sobre la relación entre la materia y la conciencia. Decía que la materia no era un conjunto de átomos, sino una conciencia solidificada, una información densa que responde constantemente a la atención del observador. En otras palabras, nada es completamente inerte. Todo lo que existe, desde una piedra hasta una flor, vibra y dialoga con tu campo. Por eso, afirmaba, cuando colocas algo en un espacio con intención, ese algo no solo decora, ancla una frecuencia. No se trata de superstición ni de magia, es pura física del campo. La atención humana tiene una propiedad transformadora. Allí donde la diriges, reorganizas la energía. Por eso, cuando eliges colocar un objeto en tu habitación con una intención consciente, estás creando un punto de orden dentro de un mar vibrante. Greenberg lo llamaba un anclaje de conciencia. Un punto desde el cual la coherencia puede irradiarse y extenderse a todo el entorno. Piénsalo como un corazón energético, un centro diminuto que pulsa en silencio, recordándole al espacio cuál es su frecuencia natural. Ese objeto puede ser cualquier cosa. Una piedra que encontraste en un viaje, una vela que encendiste con propósito, una planta que respira contigo, una fotografía, una palabra escrita a mano. No importa su forma, su tamaño, ni su valor material. Lo que importa es la historia energética que contiene. La energía que tú le diste al elegirlo, al colocarlo, al mirarlo cada día. Greenberg decía que los objetos son receptores y emisores de información. Cuando un ser consciente los elige con intención, se convierten en extensiones del campo de ese ser.
Por eso, cuando colocas algo en tu habitación y lo haces con presencia, lo impregnas de tu vibración. Y esa vibración empieza a trabajar incluso cuando no estás pensando en ella. Es como si tu atención siguiera viva dentro del objeto, sosteniendo el equilibrio energético del lugar. Pero el error que muchos cometen, advertía Greenberg, es convertir ese objeto en fetiche. Cuando crees que el poder proviene del símbolo y no de tu conciencia, pierdes el vínculo. El objeto no tiene poder propio, solo amplifica la intención que lo habita. La energía del símbolo depende de la pureza de la atención que lo creó. Si lo ves como un talismán externo, su vibración se debilita, pero si lo ves como una extensión de ti, se mantiene activo, coherente, luminoso. Por eso, antes de colocar algo en tu habitación, detente unos segundos. No elijas al azar. Siente lo que representa para ti. Observa si al mirarlo, algo en tu interior se aquieta. Si al tocarlo, sientes calor o calma. Si al tenerlo cerca, respiras mejor. Ese es el objeto correcto. No porque tenga propiedades especiales, sino porque resuena contigo. Es tú. Campo reconociéndose a sí mismo en una forma física. Greenberg afirmaba que el campo sintergético, cuando encuentra un punto de coherencia, empieza a ordenarse desde ese punto hacia el resto. Es como cuando arrojas una piedra en el agua. Las ondas se expanden hasta tocar la orilla. Así funciona el objeto vibracional. Se convierte en la piedra que rompe la inercia energética de tu habitación, generando ondas de orden que limpian el ambiente. Si lo colocas con la intención adecuada, cada vez que entres en el espacio sentirás algo distinto. El aire más ligero, el sonido más nítido, la mente más quieta. Este objeto no es decoración. Es una conversación permanente entre tu energía y el campo. Te observa tanto como tú lo observas, y cada vez que pasas frente a él, te devuelve una vibración. Te recuerda detenerte, respirar, volver al centro. Esa es su función real. Es un símbolo de tu presencia consciente. Imagina que tu habitación es un cuerpo. Este objeto sería su corazón. Late silenciosamente, pero su ritmo mantiene el orden de todo lo demás. Cuando el corazón vibra en coherencia, todo el organismo entra en armonía. De la misma forma, un solo punto de conciencia puede transformar un espacio entero. Greenberg solía contar que en sus experimentos bastaba con introducir un solo elemento coherente en un ambiente caótico para que la energía comenzara a estabilizarse. A veces era una persona meditando, a veces un objeto cargado con intención. El campo, decía, responde de inmediato al orden. La coherencia es contagiosa. Por eso, este acto aparentemente simple, poner algo en tu habitación, tiene un significado profundo. No estás adornando, estás activando una nueva estructura de información. Estás diciéndole al campo, aquí hay presencia. Estás creando un punto desde el cual la energía puede fluir sin obstáculos. Cada noche, ese objeto será el guardián silencioso de tu coherencia. Mientras duermes, seguirá emitiendo la vibración con la que fue impregnado. No protege ni atrae en el sentido convencional, simplemente mantiene el flujo abierto. Y al despertar, cuando lo mires, será el primer recordatorio de que estás dentro de un universo vivo, donde todo lo que tocas responde a la conciencia que lo toca. Así que no importa qué elijas, una piedra, una flor seca, un cuenco, una palabra, una vela, lo esencial es que lo hagas con intención pura, sin expectativas. Al colocarlo, respira, siente y reconoce que estás poniendo una extensión de tu energía en el mundo físico. No para que te dé algo, sino para recordarte que tú ya lo eres todo. Greenberg decía que el símbolo no tiene vida hasta que alguien lo mira con amor. Y el amor
En términos del campo, significa atención sin fragmentación. Así que mira tu objeto cada día como mirarías tu reflejo. No le pidas nada, solo obsérvalo, porque al hacerlo, te estarás observando a ti mismo en una forma distinta. Ese es el objeto que sostiene la vibración, el punto donde la conciencia se ancla y el flujo comienza a volver. El ritual del espacio consciente. Jacobo Grinberg solía decir que la energía se mueve al ritmo de la atención y que cualquier acción física puede convertirse en un acto sagrado si se realiza desde la conciencia. Bajo esa premisa, preparar tu habitación no es una tarea doméstica, es un ritual energético, un proceso de armonización entre tu cuerpo, tu mente y el campo. El objetivo no es dejar todo bonito, sino restablecer el orden invisible que sostiene el espacio donde habitas. Empieza siempre por el aire. Antes de dormir, abre las ventanas, aunque sea unos minutos. Permite que la habitación respire. El aire estancado retiene vibraciones antiguas, restos de pensamientos, fragmentos de emociones que ya no te pertenecen. Cuando entra el aire nuevo, el campo se renueva contigo. Grinberg afirmaba que el viento es el medio natural del flujo energético. Transporta información, limpia, restaura. No lo pienses como algo físico, sino como una conversación silenciosa entre tu espacio y el universo. Luego, apaga el ruido. No solo el sonido externo, sino también el interno. Deja que el silencio se instale poco a poco. Mira tu habitación con calma, sin juzgar. Observa cada rincón, cada objeto, como si los vieras por primera vez. Ese acto simple cambia la frecuencia del lugar, porque introduces presencia donde antes había automatismo. Grinberg insistía en que la conciencia ordena incluso sin moverse. El simple hecho de mirar con atención un espacio lo transforma. Empieza a mover las cosas lentamente. No lo hagas desde la prisa. Mueve, limpia, dobla, sacude. Cada gesto es una forma de diálogo con la materia. Si lo haces sin presencia, nada cambia. Si lo haces con intención, todo vibra distinto. Puedes hacerlo en silencio o con música suave, lo que te mantenga conectado con el momento. Mientras limpias, imagina que cada movimiento deja un rastro de luz, una línea invisible que reescribe la energía del lugar. Grinberg enseñaba que el entorno es un mapa de la mente. Cuando ordenas tu habitación, estás reconfigurando tu cerebro, despejando los circuitos por los que fluye la información. Por eso, cada vez que mueves algo, tu campo neuronal también se reorganiza. La limpieza física es limpieza cuántica. El desorden no es un problema estético. Es una manifestación energética de pensamientos sin procesar. Así que al ordenar, no estás solo arreglando, estás integrando partes de ti. Cuando sientas que el aire se ha vuelto más liviano y el silencio más profundo, es momento de colocar el objeto que elegiste, el anclaje de tu vibración. Hazlo despacio, con respeto, como si estuvieras depositando una semilla. Busca un lugar donde la luz, natural o artificial, pueda tocarlo. Puede ser tu mesa de noche, una repisa, el suelo o el alféizar de una ventana. Lo importante no es el sitio, sino la intención con la que lo colocas. Siéntate unos instantes frente a él. Respira 3 veces, profundamente. Inhala por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala por la boca. Mientras lo haces, imagina que tu respiración conecta tu cuerpo con el objeto. Siente que el aire que entra por tu pecho sale a través de él. Esa sensación de conexión es la clave. Grinberg decía que el campo se sincroniza cuando hay un puente de atención entre la conciencia y la materia. Este gesto tan simple crea ese puente. Luego guarda silencio, no reces, no repitas frases, no pidas nada. Solo observa. Deja que tu atención
repose en el objeto y percibe cómo el espacio responde. Tal vez sientas un cambio en la temperatura, una leve expansión, un silencio diferente. No lo analices. Permite que el campo haga su trabajo. Lo importante no es lo que tú haces, sino lo que permites que ocurra. Este es el ritual del espacio consciente: limpiar, respirar, mirar, colocar, observar. No necesitas hacerlo cada noche. Basta con que lo hagas cuando sientas que la energía se ha vuelto densa. El campo no requiere frecuencia, sino presencia. Si lo haces con amor una vez, su eco durará días. Greenberg solía decir que el campo tiene memoria y que la energía del orden permanece mucho tiempo después de que la acción termina. Mientras duermes, ese objeto irradiará la vibración que has depositado en él, no como una luz visible, sino como una frecuencia silenciosa que mantiene el flujo coherente en el entorno. Tu cuerpo, tu respiración y tu sueño se ajustarán a esa coherencia. Es posible que comiences a dormir más profundamente, a soñar con mayor claridad, a despertar con una sensación de calma que antes no conocías. No es magia, es resonancia. Tu campo, alineado con el del espacio, repara su equilibrio natural. Si lo haces varias noches seguidas, comenzarás a notar un cambio más profundo. No solo dormirás mejor, tu mente estará más tranquila durante el día. El lugar dejará de sentirse como un sitio donde descansas y se convertirá en un lugar donde te restauras. El entorno, ahora en coherencia, amplificará la energía de todo lo que hagas dentro de él. Pensar, meditar, escribir, soñar, todo fluirá con más facilidad. Greenberg resumía este proceso con una frase que parece sencilla, pero que encierra una verdad cuántica: la energía sigue al orden. Cuando ordenas tu entorno, ordenas tu campo. Cuando ordenas tu campo, la realidad se ordena contigo. Este ritual no busca crear belleza externa, sino armonía vibracional. No cambia las cosas, cambia la manera en que fluyen. Y eso es todo lo que necesitas para empezar a transformar tu vida desde el lugar donde duermes. No hay fórmulas secretas ni instrucciones complicadas, solo atención, intención y silencio. 3 fuerzas capaces de reestructurar cualquier campo. Así, cada noche, cuando entres a tu habitación, sabrás que no estás entrando en un espacio vacío, sino en una extensión viva de ti. Un laboratorio donde la energía se reorganiza, donde el alma descansa y el universo vuelve a escucharte. Porque cuando habitas tu espacio con conciencia, todo el universo reconoce tu frecuencia. El ritual del espacio consciente. Jacobo Greenberg solía decir que la energía se mueve al ritmo de la atención y que cualquier acción física puede convertirse en un acto sagrado si se realiza desde la conciencia. Bajo esa premisa, preparar tu habitación no es una tarea doméstica. Es un ritual energético, un proceso de armonización entre tu cuerpo, tu mente y el campo. El objetivo no es dejar todo bonito, sino restablecer el orden invisible que sostiene el espacio donde habitas. Empieza siempre por el aire. Antes de dormir, abre las ventanas aunque sea unos minutos. Permite que la habitación respire. El aire estancado retiene vibraciones antiguas, restos de pensamientos, fragmentos de emociones que ya no te pertenecen. Cuando entra el aire nuevo, el campo se renueva contigo. Greenberg afirmaba que el viento es el medio natural del flujo energético. Transporta información, limpia, restaura. No lo pienses como algo físico, sino como una conversación silenciosa entre tu espacio y el universo. Luego, apaga el ruido, no solo el sonido externo, sino también el interno. Deja que el silencio se instale poco a poco. Mira tu habitación con calma, sin juzgar. Observa cada rincón, cada objeto, como si los vieras por primera vez. Ese acto simple cambia la frecuencia del lugar porque introduces presencia donde antes había automatismo.
Greenberg insistía en que la conciencia ordena incluso sin moverse. El simple hecho de mirar con atención un espacio lo transforma. Empieza a mover las cosas lentamente. No lo hagas desde la prisa. Mueve, limpia, dobla, sacude. Cada gesto es una forma de diálogo con la materia. Si lo haces sin presencia, nada cambia. Si lo haces con intención, todo vibra distinto. Puedes hacerlo en silencio o con música suave, lo que te mantenga conectado con el momento. Mientras limpias, imagina que cada movimiento deja un rastro de luz, una línea invisible que reescribe la energía del lugar. Greenberg enseñaba que el entorno es un mapa de la mente. Cuando ordenas tu habitación, estás reconfigurando tu cerebro, despejando los circuitos por los que fluye la información. Por eso, cada vez que mueves algo, tu campo neuronal también se reorganiza. La limpieza física es limpieza cuántica. El desorden no es un problema estético, es una manifestación energética de pensamientos sin procesar. Así que, al ordenar, no estás solo arreglando, estás integrando partes de ti. Cuando sientas que el aire se ha vuelto más liviano y el silencio más profundo, es momento de colocar el objeto que elegiste, el anclaje de tu vibración. Hazlo despacio, con respeto, como si estuvieras depositando una semilla. Busca un lugar donde la luz, natural o artificial, pueda tocarlo. Puede ser tu mesa de noche, una repisa, el suelo o el alféizar de una ventana. Lo importante no es el sitio, sino la intención con la que lo colocas. Siéntate unos instantes frente a él. Respira 3 veces, profundamente. Inhala por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala por la boca. Mientras lo haces, imagina que tu respiración conecta tu cuerpo con el objeto. Siente que el aire que entra por tu pecho sale a través de él. Esa sensación de conexión es la clave. Greenberg decía que el campo se sincroniza cuando hay un puente de atención entre la conciencia y la materia. Este gesto tan simple crea ese puente. Luego, guarda silencio. No reces, no repitas frases, no pidas nada. Solo observa. Deja que tu atención repose en el objeto y percibe cómo el espacio responde. Tal vez sientas un cambio en la temperatura, una leve expansión, un silencio diferente. No lo analices. Permite que el campo haga su trabajo. Lo importante no es lo que tú haces, sino lo que permites que ocurra. Este es el ritual del espacio consciente. Limpiar, respirar, mirar, colocar, observar. No necesitas hacerlo cada noche. Basta con que lo hagas cuando sientas que la energía se ha vuelto densa. El campo no requiere frecuencia, sino presencia. Si lo haces con amor una vez, su eco durará días. Greenberg solía decir que el campo tiene memoria y que la energía del orden permanece mucho tiempo después de que la acción termina. Mientras duermes, ese objeto irradiará la vibración que has depositado en él. No como una luz visible, sino como una frecuencia silenciosa que mantiene el flujo coherente en el entorno. Tu cuerpo, tu respiración y tu sueño se ajustarán a esa coherencia. Es posible que comiences a dormir más profundamente, a soñar con mayor claridad, a despertar con una sensación de calma que antes no conocías. No es magia, es resonancia. Tu campo, alineado con el del espacio, repara su equilibrio natural. Si lo haces varias noches seguidas, comenzarás a notar un cambio más profundo. No solo dormirás mejor, tu mente estará más tranquila durante el día. El lugar dejará de sentirse como un sitio donde descansas y se convertirá en un lugar donde te restauras. El entorno, ahora en coherencia, amplificará la energía de todo lo que hagas dentro de él. Pensar, meditar, escribir, soñar, todo fluirá con más facilidad. Greenberg
resumía este proceso con una frase que parece sencilla, pero que encierra una verdad cuántica. La energía sigue al orden. Cuando ordenas tu entorno, ordenas tu campo. Cuando ordenas tu campo, la realidad se ordena contigo. Este ritual no busca crear belleza externa, sino armonía vibracional. No cambia las cosas, cambia la manera en que fluyen, y eso es todo lo que necesitas para empezar a transformar tu vida desde el lugar donde duermes. No hay fórmulas secretas ni instrucciones complicadas, solo atención, intención y silencio. 3 fuerzas capaces de reestructurar cualquier campo. Así, cada noche, cuando entres a tu habitación, sabrás que no estás entrando en un espacio vacío, sino en una extensión viva de ti. Un laboratorio donde la energía se reorganiza, donde el alma descansa y el universo vuelve a escucharte. Porque cuando habitas tu espacio con conciencia, todo el universo reconoce tu frecuencia, cómo el entorno reescribe tu energía. Greenberg sostenía que el entorno no es pasivo, es parte activa del campo que te compone. Cada forma, cada color, cada objeto emite información que tu conciencia absorbe sin notarlo. Por eso, el espacio en el que pasas más horas acaba configurando tu estado mental. Si tu habitación vibra en desorden, tu mente lo replica. Si vibra en armonía, tu campo se estabiliza. No hay separación entre tú y lo que te rodea. Lo que ves no es el afuera, es tu propio campo proyectado en una frecuencia física. Cuando limpias, cuando reordenas, cuando colocas con atención ese objeto de anclaje, el cambio no se queda en lo estético. Cambia la estructura energética que alimenta tu percepción. La habitación actúa como una cámara resonante que amplifica la frecuencia dominante. Si la intención es clara, esa claridad se devuelve. Si la intención es caótica, el caos rebota. Así funciona la ley de resonancia. Empiezas a notarlo en cosas pequeñas. El aire parece más liviano. Las noches se sienten más largas, pero más suaves. Te despiertas antes de que suene la alarma, sin cansancio. Hay una sensación extraña, como si el espacio te estuviera ayudando, y de algún modo lo hace. Greenberg decía que cuando la conciencia crea un punto de coherencia, el campo entero se reorganiza en torno a él. La habitación se convierte en un organismo vivo, que respira contigo, que te sostiene, que te devuelve equilibrio. Esa transformación tiene un componente biológico. El cerebro humano está diseñado para reaccionar a la armonía. La luz suave, el orden visual, los sonidos contenidos activan respuestas de calma en el sistema nervioso. Pero en niveles más profundos ocurre algo aún más fascinante. El campo sintergético del cuerpo se sincroniza con el entorno. La mente entra en coherencia alfa, el corazón reduce su ritmo, la respiración se alinea, el espacio literalmente te reprograma. Y lo hace sin esfuerzo, sin palabras, sin técnica. Basta con la constancia. Cada noche que entras en ese entorno armónico, tu conciencia reconoce el patrón vibracional y se acomoda a él. Es como si el campo dijera, aquí está el orden, aquí puedo descansar. Y al hacerlo, empieza a soltar la tensión acumulada del día. Greenberg lo llamaba retroalimentación sintergética. La energía del entorno reorganiza la energía del cuerpo y viceversa en un ciclo continuo de restauración. Este proceso se expande más allá de la habitación. Cuando el entorno vibra en coherencia, llevas esa coherencia contigo. Sales de casa con otra presencia. Tus gestos son más lentos, tus palabras más precisas, tus decisiones más claras. Las personas lo notan. No sabrán explicarlo, pero percibirán algo distinto. Calma, orden, magnetismo. Y eso se debe a que el campo, al estar en equilibrio, empieza a atraer circunstancias del mismo tipo.
Greenberg decía que el campo no crea por deseo, sino por frecuencia. Si vives en desorden, atraerás más desorden. Si habitas en armonía, atraerás armonía. No es una ley moral, sino vibracional. El entorno que te rodea es el molde con el que el universo imprime tus experiencias. Si el molde es caótico, el resultado lo será. Si el molde es claro, todo empieza a fluir. Y eso es lo que ocurre cuando tu habitación se convierte en un espacio consciente. Ya no es solo el lugar donde duermes, es un laboratorio de coherencia. Cada vez que respiras ahí, refuerzas la frecuencia. Cada vez que entras con presencia, amplificas el orden. El campo no olvida. Cada acción deja una huella que se acumula y con el tiempo, la energía del lugar se vuelve tan fuerte que te corrige incluso cuando tú te desconectas. Greenberg solía decir que la coherencia es contagiosa. Un solo punto de orden puede restaurar un campo entero. Tu habitación puede ser ese punto. Desde ahí, la vibración se expande hacia el resto de tu casa, hacia tu cuerpo, hacia tus relaciones, porque todo está unido por la misma red de información. No hay fronteras entre el adentro y el afuera, solo distintos grados de densidad. Así que cuando tu entorno cambia, tú cambias, y cuando tú cambias, el entorno se transforma contigo. Es un ciclo perfecto. Lo que antes te parecía inmóvil, las paredes, los muebles, el aire, ahora se convierte en parte de un diálogo constante entre tu energía y la del universo. Ya no vives en un espacio, co-creas con él. Y esa co-creación tiene un efecto que solo puedes entender cuando lo experimentas. La vida empieza a fluir. Los obstáculos se disuelven, las coincidencias se multiplican, el cuerpo descansa, la mente se aquieta. No porque las circunstancias externas mejoren, sino porque la vibración interna deja de resistirse. Eso es lo que Greenberg quería decir cuando afirmaba que el campo responde a la coherencia con movimiento. Cuando hay orden, el universo se mueve a tu favor. Y ese orden, aunque parezca increíble, puede comenzar en el lugar más simple de todos, tu habitación, el símbolo, la mente y el campo. Jacobo Greenberg estaba convencido de que los símbolos eran el lenguaje más antiguo del universo. Decía que la mente no piensa en palabras, sino en imágenes, formas y vibraciones, y que cada símbolo actúa como un nodo de información dentro del campo sintergético. Cuando eliges conscientemente un objeto para tu habitación, ese anclaje del que hablamos, estás en realidad creando un símbolo, un puente entre tu conciencia y la energía que te rodea. No importa si ese objeto es una piedra, una vela o una flor. En el momento en que lo cargas de intención, deja de ser materia y se convierte en mensaje. Greenberg explicaba que el poder del símbolo no radica en lo que representa, sino en cómo te relacionas con él. El símbolo no te da poder, te lo recuerda. Funciona como un espejo vibracional. Lo miras y él te devuelve la frecuencia con la que fue creado. Si lo hiciste con calma, te devuelve calma. Si lo hiciste desde la prisa o la duda, te devolverá lo mismo. Por eso, insistía en que el trabajo más profundo no es elegir el símbolo correcto, sino cultivar el estado de conciencia con el que lo impregnas. Cada noche cuando entras en tu habitación y lo ves, no estás viendo un objeto, estás viendo una parte de ti proyectada hacia afuera. Tu mente, que siempre busca anclajes visuales, reconoce ese punto como señal de coherencia, y en ese instante la mente y el campo entran en diálogo. Lo que era inconsciente se vuelve visible, y lo visible te recuerda quién eres cuando estás presente. Greenberg solía decir que la atención sostenida es una forma de amor, y que el amor, desde la física de la conciencia, es el estado en el que toda la energía se reorganiza en su forma más pura. Cuando miras un símbolo con atención, lo estás amando, y cuando lo amas, le devuelves vida. Por eso,
Un objeto cualquiera puede convertirse en un catalizador poderoso si lo observas con gratitud, sin expectativa, con respeto silencioso. El campo humano, decía, es plástico. Se moldea por las imágenes que sostiene la mente. Si mantienes la visión de orden, el campo se alinea. Si mantienes la visión de caos, el campo la replica. Así, el símbolo se convierte en una herramienta para educar la percepción. No atrae energía externa, sino que te entrena para sostener una vibración interna. Es una forma de meditación en movimiento. Cada vez que tu mirada se posa sobre el símbolo, el campo recuerda su estructura original, y esa estructura comienza a extenderse más allá del objeto. Los símbolos crean geometrías invisibles. La energía empieza a moverse en torno a ellos en patrones de equilibrio. Tu habitación se llena de esas formas sutiles, y cada una actúa como un punto de conexión con la red mayor del universo. Greenberg llamaba a esto sincronía simbólica, la capacidad de un campo coherente para resonar con la información universal a través del significado que el observador le asigna a la forma. En términos simples, el símbolo traduce la conciencia al lenguaje del espacio. Es tu manera de decirle al universo: esto soy. Y el universo, que opera por resonancia, te responde con la misma vibración. Por eso, cuando duermes junto a ese objeto, no estás acompañado por materia, sino por tu propia energía reflejada. Mientras sueñas, el campo interactúa con esa frecuencia y el descanso se vuelve más profundo, las imágenes oníricas más claras, la sensación de estabilidad más duradera. El símbolo trabaja incluso cuando no lo miras. Greenberg decía que la mente inconsciente no duerme y que cualquier forma cargada de intención sigue emitiendo información que tu campo absorbe sin esfuerzo. Es un diálogo constante entre la energía y la forma, entre lo visible y lo invisible. Por eso, los antiguos llenaban sus templos de símbolos, no como decoración, sino como tecnología vibracional. La diferencia es que tú no necesitas templos. Tu habitación es el templo. Y ese pequeño objeto, ese símbolo elegido con intención, es su altar. Cada vez que lo ves, no necesitas hacer nada, ni orar, ni repetir frases, ni pedir, solo recordar. Recordar que el orden no viene de afuera, que la energía que mantiene el flujo no proviene del objeto, sino de ti. El símbolo solo sostiene la forma, pero tú eres el contenido. Con el tiempo empezarás a notar que incluso sin mirarlo, sabes que está ahí. Lo sentirás. Será una presencia sutil, una quietud en el aire, una sensación de compañía que no pesa. Esa es la señal de que el símbolo se ha integrado, ya no está fuera de ti, está en tu campo. Su vibración y la tuya se han fundido, y entonces comprenderás que el propósito nunca fue tener un objeto, sino recordar tu capacidad de generar coherencia. Greenberg solía resumirlo así: el símbolo es un espejo que te devuelve la forma que tenías antes de olvidarte de ti mismo. Y cuando por fin lo entiendes, tu habitación se transforma. Ya no es solo el lugar donde duermes, sino el punto exacto donde la conciencia y la materia se abrazan. Un espacio donde lo visible y lo invisible conversan sin ruido. Ahí, entre las paredes y el silencio, el símbolo sigue haciendo su trabajo, mantenerte despierto, incluso mientras duermes. Greenberg solía decir que la conciencia no termina donde acaban las paredes, porque todo lo que existe dentro de un espacio vibra contigo. Tu habitación no es un refugio físico, sino un espejo de tu energía, un campo silencioso que te devuelve lo que siembras en él. Por eso, cuando la llenas de intención, el universo entero empieza a reflejar esa misma vibración. No hay magia en ello, hay coherencia. Lo que está en orden adentro se manifiesta en orden afuera. Piensa en la cantidad de horas que pasas en ese lugar,
Ahí descansas, piensas, sueñas, te transformas. Ese pequeño espacio se convierte, sin que lo notes, en una extensión de tu mente. Greenberg explicaba que el cuerpo y el entorno comparten un mismo campo sinergético, de modo que, cuando reorganizas el espacio, reorganizas también los patrones de energía que sostienen tu percepción. Así que ese gesto sencillo, mover, limpiar, colocar, observar, es una declaración vibracional. Estás diciéndole al campo, estoy listo para fluir. Y el campo responde, siempre responde. De pronto las cosas comienzan a acomodarse. Las situaciones que parecían bloqueadas se suavizan. Las conversaciones se vuelven más claras. Las coincidencias empiezan a aparecer con una precisión inquietante. No porque el universo te dé más, sino porque tú, por fin, dejas que fluya. Tu habitación, ese pequeño templo que habitas cada noche, se convierte en el punto de anclaje de tu nueva realidad. Ya no es solo un lugar donde dormir, sino donde regeneras tu energía, donde recuerdas quién eres. Ese objeto que colocaste, sea una piedra, una vela, una planta o una palabra, se transforma en un faro. Te recuerda volver al presente, al silencio, al orden, no porque tenga poder, sino porque tú se lo diste. Greenberg decía que la conciencia necesita símbolos para reconocerse y que el mundo físico es solo una red de símbolos donde la energía se refleja a sí misma. Si lo piensas, eso significa que no existe verdadera separación entre tú y las cosas que te rodean. Tu entorno eres tú, manifestado. Cada rincón habla el idioma de tu vibración. Y cuando logras que ese idioma sea coherente, el universo entero te entiende. Por eso, este acto tan simple, poner algo en tu habitación con intención, es mucho más que un consejo o un ritual. Es una forma de recordar que estás creando tu realidad a cada instante. Que no necesitas esperar grandes señales, ni que el mundo cambie primero. Basta con encender una luz interior y dejar que esa luz se refleje afuera. Míralo así. La habitación es tu universo en miniatura. Si logras armonizar ese espacio, has logrado armonizar el universo entero, porque el campo es holográfico. Cada parte contiene el todo. Un solo punto de orden puede reorganizar el caos completo. Ese punto eres tú. Ese punto es tu conciencia. Así que esta noche, antes de dormir, detente un momento, respira, mira alrededor, siente el aire que te rodea como una extensión de tu propio ser. Agradece el espacio que te sostiene, los objetos que te acompañan, el silencio que te abraza. Y cuando tu mirada se cruce con ese símbolo que elegiste, recuerda por qué está ahí, para recordarte que todo lo que buscas ya vibra dentro de ti. Pon esto en tu habitación, pero no olvides poner también presencia, gratitud y atención, porque cuando la conciencia habita un espacio, el universo entero comienza a fluir. Y lo que antes parecía casualidad, se convierte simplemente en sincronía.